les presento a Praxíteles de Atenas, hijo de Cefisoto el Viejo, el más renombrado escultor clásico ático del siglo IV a.C. Bueno, en realidad esta no es una escultura de él, o bueno, sí la hizo él, pero a lo que me refiero es que no conocemos su rostro. Esta es una de sus esculturas más famosas, Hermes con el niño Dionisio, los griegos y su obsesión con la pedofilia. Él es el culpable de que los yoyos se vean tan yoyos. En este canal, desde que empecé a hablar como un loco de temas académicos de la historia del arte, llevo usando el término canon una y otra vez, pero he olvidado por completo definir de dónde viene esta obsesión de los artistas por los cánones. Resulta que existen dos cosas en el universo que no pueden ser sobrevaloradas: la belleza de Liv Tyler y la influencia y desarrollo artístico y cultura de los griegos. Las personas creen que esto es solo algo que se lo repiten una y otra vez cuando van al colegio o se inscriben en cualquier carrera de la universidad, porque la mayoría de los programas tienen alguna clase de epistemología que desglosa el desarrollo académico de su respectiva labor en cuestión, y siempre termina empezando desde el mismo punto: los clásicos. Clásico es una palabra que se ha acuñado tanto al origen de la cultura del occidente que de un momento al presente se empezó a utilizar como una forma de conservar la grandeza de algo viejo. Una colección de autos de los 50 de alta gama, carros clásicos. Una colección de cómics de los 60, cómics clásicos. Una obra de Beethoven, música clásica. Bueno, esa tal vez tenga un poco más que ver con el término, pero mi punto es que de ahora en adelante solo deberías usar la palabra clásico por lo que es: un estilo artístico que abarca la amplia gama desde la arquitectura hasta la literatura, que obedece a unos estudios formulados y ejecutados primero por las culturas griegas y posteriormente de romanos, que dieron fin a lo que conocemos como Edad Antigua de la historia de la humanidad. Por otro lado, y alejándonos brutal e irrespetuosamente del siglo IV a.C., JoJo's Bizarre Adventure es una obra de shonen clásico japonés. Ups, lo siento. Escrita e ilustrado por Hirohiko Araki desde el 1 de enero del año 1987, es decir que es casi tan longeva como Dragon Ball, pero con la diferencia de que sigue en publicación hasta el presente, así como lo oyen, el segundo manga más longevo de la editorial Shueisha. En fin, la historia no fue muy famosa en el occidente tras sus distintas adaptaciones a lo largo de los 90 y la primera década del siglo XXI, pero tras su relanzamiento en la adaptación televisiva del 2012 resultó un enorme nicho que la venera como una suerte de anime de culto. Personalmente yo había sufrido la oleada de cientos de ustedes diciéndome que la viera porque era la polla con cebolla, y a pesar de que tengo un concepto personal muy específico sobre esta historia, que les traeré en un video diferente al que hable de arte y arquitectura, creo que es la mejor analogía para explicarles la importancia de los clásicos a la hora de estudiar arte. Pero me fui muy lejos. Cánones, lo que nos importan son los cánones. La palabra canon en griego significa una cosa: regla, y en el arte fue el primer lugar en donde apareció, para hacer más fácil la vida de aquellos que querían aprender acerca del conocimiento pictórico o escultórico de los maestros de la historia de la humanidad, los grecorromanos. Y por eso es que hasta el día de hoy estas reglas siguen siendo las mejores muestras cuando quieres empezar por el principio, pequeño artista. Dibujante de secundaria que me estás viendo y sigues creyendo que ese Goku te quedó muy bonito en tu cuaderno, te quiero decir que estabas haciendo mal las cosas y debes tomar nota de este video. Las reglas que se inventaron los griegos para el arte a nivel general abordaban las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano, esto en relación armónica con las distintas partes de la misma figura, es decir, los brazos, las piernas, el torso y cada músculo específico del cuerpo. Estos tienen un tamaño que equivale a unas medidas repetitivas en todos los cuerpos, lo que descubrió el ingeniero Vitruvio con su concepto de proporción áurea o proporción divina, que no es más que medir el cuerpo humano a partir de cabezas del mismo, independientemente de que seas alto o bajo, gordo o flaco. El tamaño de tu cabeza cabe 7 veces en tu propio cuerpo, o por lo menos eso era lo que creía Polícleto el Viejo, el más importante escultor de la Grecia antigua, quien escribió un libro técnico titulado El Canon, así todo dramático, El Canon, que influenció a artistas como Doríforo y Diadudemo. En El Canon se explica teórica y matemáticamente las proporciones que tenía un ser humano, tal cual como se los he venido explicando, con detalles tridimensionales de los diferentes miembros, porque claro, era una guía para escultores. Pero como los griegos eran unos loquillos y como a nosotros y a Hirohiko Araki les gustaban eran los superhéroes, no se quedaron con estas medidas de simples mortales
Historias de héroes han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, personajes bañados con poderes místicos de deidades que les permiten a humanos comunes y corrientes hacer hazañas imposibles para las personas de la vida real. Y eso también se lo inventaron los clásicos. El panteón griego fue el primero que empezó a combinar historias de mortales con historias de deidades que paradójicamente se veían bastante humanos, con la pequeña diferencia de que estos ciudadanos del Olimpo poseían superpoderes sobre las fuerzas físicas de la naturaleza y llevaban las capacidades del cuerpo humano a excesos jamás pensados: super fuerza, super velocidad, capacidad para resistir el fuego, la lava y otras maravillas. Esto no es más que el nacimiento del cómic occidental 2000 años antes de que Superman tuviera su primer trazo en papel por el norteamericano Joseph Shuster. Claro, con vasijas en lugar de libros. Hoy en día, cómics como Shazam o Wonder Woman han tratado de atribuirse la invención de ese paralelo entre el Olimpo griego y la nueva ola de aficionados a las historias de superhéroes. Pero lo cierto es que, desde sus orígenes, el cómic bebía demasiado de los cánones griegos y de toda la cultura clásica que cimentó el occidente, mucho más de lo que los mismos dibujantes y escritores se estaban dando cuenta. Resulta que uno de los primeros políticos poderosos en usar capas para demostrar su poder fueron los emperadores romanos. Quitando este hecho que asocia la esencia misma del superhéroe con la supremacía clásica en el género, volvamos a los cánones. Praxíteles, el tipo del siglo IV a.C. del que les hablé en principio, pensó en la forma de trasladar estas grandes historias de estos seres omnipotentes al aspecto gráfico y estético de la imagen de los mismos. Empezó a violar estas reglas de la proporción divina y mandó a la mierda la idea de representar a sus todopoderosos dioses como una imagen de un mortal. Le aumentó una cabeza a la proporción del tamaño completo de la escultura en cuestión, usando un canon de 8 cabezas por cuerpo, haciendo que el dios que esculpía se hiciera gigante, más esbelto y con mayor capacidad para lo espectacular en su expresividad. Y ¡boom! Así se cimentó la mejor forma de representar la magnificencia y el poder de un ser divino sin necesidad de que el mismo espectador se diera cuenta de la verdad. En realidad era solo un cuerpo deformado. Este principio estético fue el cimiento de dibujantes como Jack Kirby, cofundador de Marvel Comics y creador de la imagen de casi todos los superhéroes que creó Stan Lee, que eso sí, todo esto en los hombres, porque los griegos clásicos y europeos renacentistas neoclásicos no tenían ni puta idea de cómo hacer eso que hicieron con los hombres, pero con las mujeres. Y la verdad no los culpo el limitado conocimiento de su raza, porque si en tu contexto solo ves mujeres así, pues crees que es el mejor cuerpo femenino que tienes como guía. Diferente hubiese sido si hubieran tenido unas preciosas morenas de medidas perfectas o latinas como las que tenemos en este lado del planeta, pero pues a los negros los esclavizaban y a los reales occidentales no nos habían descubierto, así que no sería sino hasta casi 2 milenios después que lograrían implementar estos conceptos al cuerpo femenino de forma tan efectiva como lo hicieron con la figura masculina. Y esa es la razón, mis niños, por la que una obra clásica con mujeres desnudas jamás sería considerada porque es imposible excitar a cualquier ser vivo de este mundo con ese cuerpo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Jojo? ¿Aún no lo entiendes, imbécil? ¡Todo es una referencia a Jojo! No he conocido una obra oriental más influenciada por el arte gráfico del cómic americano que JoJo's, y al mismo tiempo creo que la obra de Arika es una de las que más influenció la evolución en la historia del cómic, por lo menos en el apartado gráfico. Los rostros con sombras resaltadas que acentúan las mejillas, que terminan en perfectas barbillas rectangulares que luego vimos en los años 90 y hasta el día de hoy por el maravilloso Jim Lee. Los torsos con espaldas desproporcionadamente grandes que soportan un pecho de igual deformación que utiliza Bruce Timm en su estilo personal desde que llegó a Warner Company, y obviamente la perfecta ejecución anatómica de los cánones en las obras de Dave Gibbons, que Plinio el Viejo catalogó en la obra de Praxíteles Escopas y Lisipo, la proporción divina que Vitruvio cimentó y luego en el Renacimiento con Alberto Durero y Leonardo da Vinci reelaboraron para dar inicio a la nueva edad de las luces. Si tienes un manga que va a brillar por sus bizarras formas de afrontar problemas antiguos como vampiros mayas, y tus héroes van a ser la representación del hombre perfecto con actitudes empalagosamente bondadosas, obvio dependiendo de la generación del yoyo que hablemos en cuestión, y necesitas que cada técnica, cada ataque, cada viñeta sea espectacular en todo el sentido anatómico de la palabra, vuelves a los clásicos, te basas en ellos. Por eso los yoyos se ven tan preciosos, como si fueran deidades esculpidas por el mismísimo Da Vinci. Arika sabía lo que estaba haciendo. Toda su adolescencia estudió arte de los libros de su padre. Los yoyos son un ejemplo de cómo esos cánones disque abolidos por los movimientos modernos del arte a finales del siglo XIX nos siguen persiguiendo y sometiendo hasta el día de hoy.
Cuando tus amigos te pregunten ¿por qué estás tan obsesionado con una serie repleta de tipos musculosos en trajes apretados, con poses y miradas seductoras que resaltan sus atributos físicos con resultados hipnóticos? Diles que porque es arte, y esta lo lleva haciendo con las generaciones de la humanidad durante 24 siglos.